Era la primera vez que salía de mi casa, la primera vez que dejaba mi familia para empezar a hacer algo por mí. Sean todos bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Rumbo a la Vocación. Soy Anderson Ramírez, seminarista y delegado de la Pastoral Vocacional en la Diócesis de Tibú. Y en este momento vengo a hablarles acerca de un tema muy interesante y que nos compete a todos los bautizados, y es la vocación. En este primer capítulo vamos a hablar acerca de cómo discernir la vocación, cómo responderle al Señor, cómo surge esa llamada de parte de Dios y cómo nosotros podemos responderle al Señor con alegría, con valentía, con generosidad y sobre todo con amor. Así que si usted que nos está viendo está interesado en discernir su vocación, quiere descubrir cuál es el plan que Dios tiene para su vida, este primer episodio, este primer capítulo es para ti. Vamos ahora a hablar acerca de qué es la vocación. La palabra vocación proviene del latín vocare, que significa llamar. Por eso la vocación es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Pero este llamado que el Señor nos va haciendo es único e irrepetible a cada uno de nosotros como bautizados, como cristianos, como elegidos de Él. El Señor nos ha destinado una misión específica, una vocación, y está en nosotros que vayamos descubriendo cuál es ese plan que Dios tiene preparado para nuestra vida y de esa manera podamos responder a esa llamada que Dios nos hace. Todos estamos llamados a algo y eso debemos tenerlo bastante claro. De hecho, la iglesia nos va hablando acerca de 3 tipos de vocaciones que nosotros vamos respondiendo y que son las que comúnmente todos los bautizados, todos los llamados a servir han correspondido. Y de esas 3 son las siguientes. La primera, la vocación universal a la santidad. La segunda, una vocación específica. Y la tercera, una vocación profesional. Cuando hablamos de una vocación universal a la santidad, es el llamado que todos nosotros como bautizados tenemos. Estamos llamados a ser santos, llamados a tener una vida libre de pecado y entregada únicamente al Señor. Por eso nosotros como bautizados tenemos que vivir como hijos de Dios en la fe, en la esperanza, en la caridad. Es esa santidad de vida a la cual nosotros debemos aspirar. Entregar nuestra vida a Dios, entregar nuestra juventud, nuestros mejores años al Señor para vivir una vida santa y una vida en plenitud. El segundo, la vocación específica. ¿Y qué es esa vocación específica? Esa vocación es aquella a la que Dios nos está llamando en nuestra vida. Puede ser la vida sacerdotal, la vida consagrada, el matrimonio o una vida en un laicado comprometido. Esos tipos de vocaciones que tenemos en la iglesia nos van llevando también a todos a la santidad. Si nosotros nos ponemos a revisar el santoral, podemos ver que a lo largo de la historia han habido muchísimos santos que han entregado su vida al Señor. Y no solamente hablamos de sacerdotes o religiosas, muchos fieles comprometidos que también fueron capaces de dar su vida al Señor. Ejemplo de esto tenemos recientemente Al beato Carlo Acutis, que pronto va a ser canonizado en los próximos meses. Él era un joven laico, un joven del común que aspiró a esa vida de santidad. Ese debe ser ejemplo no solamente para nosotros los jóvenes, sino para todos, de cómo debemos dar nuestra vida al Señor y cómo desde nuestro lugar, desde nuestra vocación, desde nuestro llamado, desde nuestro ambiente, de nuestro trabajo, de nuestro hogar, podemos llegar a la santidad y podemos colocar toda nuestra obra, toda nuestra vida en las manos del Señor, al servicio de su anuncio, el servicio de la evangelización y de una entrega total y definitiva. Y por último, acerca de qué es la vocación, tenemos la tercera, que es la vocación profesional. Y es que esta se refiere a todos los talentos, las habilidades
que Dios ha dado para que contribuyamos al mundo, ya sea como un médico, como un artista, como un camarógrafo, un comunicador social, etcétera. Esa vocación a la cual nosotros también estamos llamados a servir, y como lo mencionaba anteriormente, qué bueno es que desde ese llamado que Dios nos está haciendo podamos nosotros también servir a la iglesia. Si nosotros somos médicos, que podamos ser aquellos que defendamos la vida, que ayudemos al otro y que por medio de ese testimonio los llevemos cada vez más a Dios. Que sea cual sea nuestra vocación, nosotros podamos responder siempre con amor, con alegría, con entrega. Qué bueno es cuando la misma profesión que cada uno decide ejercer es una profesión que se va llevando con amor, que se va llevando con entrega, que se va llevando con generosidad. Eso es lo importante. La vocación, más que un llamado, es una respuesta que damos con amor. Ahora que sabemos qué es la vocación, su significado, la gran pregunta es ¿cómo descubrir la vocación o cómo podemos discernir la vocación? Por eso les tengo algunos pasos para que puedan descubrir cómo encontrar su vocación o cómo discernirla, en 5 pasos que no son al final pues camisa de fuerza para cumplirlos uno a uno y así descubrir. Puede que para unas personas unos les hayan servido más que otros, pero quizás son los más comunes en los cuales podemos encontrar esa respuesta que tanto necesitamos. Y la primera y la más importante quizás es la oración. Las vocaciones nacen, se fortalecen y maduran en la oración personal, en ese encuentro íntimo con Dios, y en la oración comunitaria, cual como todas aquellas personas que oran constantemente por todas las vocaciones. Son ellas quienes fortalecen a quienes ya estamos respondiendo, a quienes ya han respondido y a quienes están deseosos por responder. Es en ese momento de intimidad con Dios, en el desierto de nuestra vida, en el silencio, en el que le debemos pedir al Señor que ilumine nuestro camino y que nos dé la fuerza y la capacidad para responder a todo lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Es por eso que cada vez que estemos en la oración, o que usted que está interesado, cuando esté en la oración, pregúntele al Señor: ¿qué es lo que tienes preparado para mi vida? ¿O en qué lugar o en qué momento, en qué acción de mi vida estoy sintiendo paz? El segundo paso es conocerse a sí mismo, y es bastante importante que tengamos ese conocimiento de sí mismo. Si nosotros nos vamos a la historia, podemos conocer cómo San Ignacio de Loyola hablaba de la importancia de conocerse a uno mismo para entender cómo Dios actúa, para entender cómo Dios va obrando en nuestra vida. Es por eso que ahí es la manera, encontrándonos con nosotros mismos, podemos reflexionar acerca de nuestros talentos, acerca de nuestros dones, acerca de nuestras pasiones, de todos esos deseos profundos. El conocernos a nosotros mismos implica que podamos dar nosotros al final también una respuesta positiva a lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. ¿Y por qué? Porque si yo tengo un conocimiento pleno de qué es lo que, en qué manera puedo yo servir, cuáles son mis dones, cuáles son los talentos, ahí yo puedo descubrir eso que yo realizo, eso que me apasiona, me puede servir, lo puedo colocar para ayudar a los demás, para cooperar a la evangelización, para ayudar a muchas otras personas. El tercer paso que podemos nosotros tener también en cuenta es buscar la dirección espiritual. Y buscar la dirección espiritual a nosotros al final nos sirve para descubrir que en este camino de la vocación, que en este camino de la vida no estamos solos. Es importante que reconozcamos que solos no podemos y que siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien. Puede ser un sacerdote, una religiosa, un laico muy comprometido que nos ayude a discernir esa vocación y que nos dé quizás esa opinión objetiva, una opinión distinta a lo que nosotros pensamos. A veces lo que nos ocurre en nuestra vida al momento de discernir una vocación es que muchas personas creen en nosotros, pero a veces nos hace falta creer en nosotros mismos y creer que el Señor también nos está llamando. La vocación es un misterio bastante grande, es un don inmerecido de parte de Dios, y por eso a veces cuesta creer que uno puede también ser llamado a servir, porque como lo dice alguna parte de la Escritura, llevamos ese misterio como en vasijas de barro.
y debemos llevarlo siempre con mucho cuidado. La vocación es algo muy bonito, pero que debemos cuidar, pero que debemos fortalecer, que debemos alimentar día tras día. Es por eso que la búsqueda de una dirección espiritual nos ayuda a reconocer las señales que Dios tiene y que Dios nos va dando a lo largo de nuestra vida. Incluso podemos ver la vida de muchos santos que tuvieron sus mentores espirituales, tuvieron sus directores quienes les iban guiando en su camino. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, tuvo a San Juan de la Cruz como su director espiritual. Y eso nos muestra a nosotros que incluso aquellos referentes de santidad que nosotros hoy día vemos también necesitaron esa ayuda espiritual que los ayudó quizás a ser cada vez mejores personas, a ser cada vez mejores seres humanos, y que al final los guió para que fueran mejores cristianos y alcanzaron la corona de la santidad. Un paso también bastante importante es leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura, la Biblia, es una fuente inagotable de luz para el discernimiento. Dios nos habla a través de su palabra. Por ejemplo, recuerdo que cuando empecé yo en este camino de discernimiento de mi vocación, lo primero que me hicieron cuando empecé a hacer este proceso fue darme un texto bíblico que era Jeremías capítulo 1, los versículos del 4 al 10. Y estos versículos hoy día continúan marcando mi camino vocacional, porque fue la manera en la que por medio de la Escritura Dios también me habló a mí. Por medio de la Escritura Dios me dio una luz para yo poder discernir la llamada que Él estaba haciendo para mi vida. Entonces, pues por medio de la palabra de Dios nosotros vamos a descubrir también qué es ese mensaje que Dios tiene preparado para nuestra vida. Leerlo con fe, leerlo con amor, leerlo con devoción y leerlo desde nuestra realidad. Nos puede ayudar a nosotros también a sentir que Dios nos está hablando, que Dios tiene un mensaje para nosotros. Solamente nos hace falta abrir la Escritura y buscar textos como los del Evangelio de Marcos, como Jeremías, Samuel, todos aquellos profetas que también fueron llamados por Dios. Quizás también son los textos vocacionales más comunes, pero que de manera personal esos textos han alimentado bastante mi vida espiritual y mi proceso de discernimiento a lo largo de estos años de formación en el seminario. Y el quinto y el no menos importante es actuar, porque el discernimiento no solamente es pensar. Hay muchas vocaciones que se encuentran en las casas hoy día. ¿Por qué? Porque saben que el Señor los llama, porque saben que el Señor está en su vida, porque saben que hay algo dentro de ellos, pero no se atreven a dar el siguiente paso, que es el actuar, que es el responder. A las vocaciones les hace falta a veces valentía, o nos hace falta valentía para poder responder a todo lo que el Señor nos pide que vayamos haciendo. Es por eso que el actuar es quizás también uno de los más importantes, porque el actuar nos permite a nosotros dar esos pasos, esos pequeños pasos que se van construyendo al final en grandes pasos, porque es la muestra de todo un camino que se va avanzando, que se van dando pequeñas respuestas, que se van dando pequeños pasos que nos pueden llevar a construir nuestra vida, a discernir nuestra vocación y realmente encontrar qué es aquello que Dios tiene para nuestra vida. Yo recuerdo la primera vez que participé de un encuentro vocacional, y como muchos de los que también han vivido esta experiencia, me encontraba yo lleno de dudas, lleno de muchas inquietudes, pero solamente una cosa fue clara para poder discernir mi vocación, y es que al estar en la presencia de Dios, que al sentir que estaba en ese lugar como el seminario, sentía una paz que no tenía en ningún otro lado. Eso también fue una de las maneras en las que yo pude decir: Dios me está llamando a servirle, Dios me está llamando a que yo realice o dé una opción fundamental en mi vida, y solamente estaba esperando mi respuesta. Así que espero que alguno de estos pasos que
que realizamos o que dije anteriormente nos puedan servir para nosotros también descubrir cómo el Señor nos está llamando y descubramos cómo podemos discernir nuestra vocación. En el camino de la vocación, en este proceso de discernimiento, es normal enfrentarse a muchas dudas, cuestionamientos y obstáculos que van surgiendo a lo largo del camino. Y algunos de los más comunes pueden ser, primero, el miedo a equivocarse. Y es totalmente natural sentir miedo o angustia al momento de tomar una decisión tan grande como lo es la vocación que el Señor nos ha llamado, o decidir responderle, porque el tomar una decisión equivocada nos puede a nosotros llegar a dar el pánico de decir: voy a fallar, no voy a perseverar en aquello que el Señor me está pidiendo que realice. Hay algo que debemos recordar siempre en nuestra vida, y es que Dios no nos abandona, que si Dios nos llama, Él nos sostiene, Él nos acompaña, Él camina junto a nosotros. Incluso si cometemos errores, incluso si nos desviamos un poco del camino, el amor de Dios siempre está presente en nuestra vida para guiarnos, para custodiarnos, para pastorearnos. ¿Cuál es nuestra misión como bautizados? ¿Cuál es nuestra misión como llamados por el Señor? Dejarnos guiar por su palabra, dejarnos guiar por su amor y dejarnos abrazar por su misericordia. El segundo son las expectativas que podamos o que podemos tener al momento de empezar o de dar ese siguiente paso. Y a veces no solamente son expectativas internas, expectativas personales, sino las expectativas externas. En nuestra vida podemos escuchar a lo largo de nuestro caminar muchas voces externas que nos van hablando y que nos van indicando qué podemos hacer, qué no podemos hacer, o que nos van diciendo: usted debería inclinarse más por esto, debería guiarse más por aquello, debería tomar este camino. Y son muchas voces las que a veces nos están hablando. En muchos jóvenes suele ser muy común al momento de realizar un proceso vocacional tener muchas voces que le van hablando, quizás en su parroquia, en su casa, su familia, sus vecinos, sus amigos, con bastantes opiniones distintas, variadas, y eso puede hacer que se genere un miedo en aquella persona que quiere responder. ¿Y cuál es el miedo? A fallar a las expectativas que las personas tienen acerca de ella. ¿Por qué? Porque de alguna manera se va generando una presión en aquella persona, en aquel joven, en aquella mujer que quiere responderle al Señor. Es por eso que debemos aprender a escuchar la voz de Dios por encima del ruido exterior, por encima de todo aquello que vaya aconteciendo en nuestra vida. Que siempre que vayamos a tomar una decisión estemos en calma, estemos en paz y podamos escuchar verdaderamente la voz de Dios. Hay algo que también nos puede a nosotros dar miedo o puede ser un obstáculo en el camino, y es la comodidad. Puede ser algo que también puede ser un obstáculo en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque el responder a una vocación implica dejar algo atrás, implica salir de la zona de confort y salir de aquello de lo que uno está acostumbrado a lo largo de su vida. Muchas veces cuando uno va a ingresar al seminario de manera personal, era la primera vez que salía de mi casa, la primera vez que dejaba mi familia para empezar a hacer algo por mí. Entonces eso nos puede generar a nosotros bastante miedo, nos puede generar bastante incertidumbre y puede ser ese pequeño obstáculo que no nos pueda dejar avanzar. Pero el Papa Francisco nos dice una frase bastante bella, bastante interesante, y es que Jesús no nos llama a una vida cómoda, sino a una vida plena. Y doy fe de eso, de que el Señor, en Dios, he encontrado plenitud en mi vida, he encontrado paz, he encontrado alegría, he encontrado todo aquello que mi vida estaba necesitando. La falta de confianza en uno mismo también puede ser un obstáculo bastante grande al momento de discernir y de encontrar la vocación. Muchas personas piensan: es que yo no soy lo suficientemente bueno para este llamado, no soy lo suficientemente digno para responderle al Señor, no tengo las capacidades para hacerlo, no tengo las herramientas, o uno puede caer en la tentación de compararse. ¿Por qué? Porque uno puede ver el camino de los demás
y decir, esa persona tiene una vida muy buena, tiene una vida muy bonita, yo no voy a ser capaz de responder. En vez de eso, convertirse en una inseguridad para nuestra vida. El ejemplo de los demás debe convertirse en una motivación para nosotros poder responder de la misma manera y mejor a la vocación a la que el Señor nos está llamando. Hay que recordar algo bastante bellísimo y una frase que puede sonar incluso muy cliché, pero es: Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los que elige. Así que si usted que me está viendo en este momento tiene dudas, pero se siente incapaz, se siente con pocas capacidades, recuerde que el Señor es el que va preparando. Dios llama y Dios va preparando. Dios va moldeando nuestro corazón, Dios va moldeando nuestra vida, y lo que nosotros debemos hacer es dejarnos moldear, colocarnos en las manos del Señor como el barro en manos del alfarero. Somos nosotros ese barro y es el Señor el alfarero, el que nos moldea según su querer. Esas son algunos de los obstáculos comunes que podemos encontrar. Ustedes que nos están viendo desde su casa, desde su hogar, pueden también dejarnos cuáles son esos obstáculos que ustedes creen que se van encontrando en la vocación, y preguntas que vayan surgiendo para que de esa manera podamos continuar a lo largo de estos podcasts hablando acerca de la vocación. San Agustín nos invitaba a confiar en aquel que nos hizo, amar a aquel que nos redimió y seguir a aquel que nos llama. Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y solo en la oración pueden perseverar y fructificar. Hemos visto que la vocación es un llamado de Dios que nos invita a vivir una vida con un sentido y con un propósito. Por eso no tengamos miedo de buscar, de preguntar, de discernir. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Él nos ama y Él nos invita a que llevemos una vida en plenitud, una vida en santidad. Y responder a su llamado es el primer paso que podemos dar hacia una vida plena, una vida en gracia, una vida llena de alegría. Por eso yo les invito a que puedan reflexionar qué es lo que Dios nos está pidiendo, o quizás esta sea la oportunidad precisa y clara para poder buscar más al Señor y descubrir su voluntad. Si esto que acabamos de hablar, este episodio de este podcast llamado Rumbo a la Vocación, les ha inspirado, pueden compartirlo para que muchas personas más puedan continuar descubriendo o se puedan enganchar a esto y puedan descubrir también su vocación, puedan discernir su vocación y puedan empezar este proceso de discernimiento. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas digitales para que puedan estar bastante pendientes de todo lo que va a continuar sucediendo a lo largo de todo este tiempo. A usted, querido joven, querido amigo, querido estudiante que está viendo esto, no es casualidad si quizás le salió, es la oportunidad para que se atreva a responderle al Señor. En la diócesis de Tibú estamos buscando hombres y mujeres generosos, valientes y dispuestos a darles un sí generoso al Señor, dispuesto a dejar su vida, su casa, su hogar por responderle a este llamado de la vocación. Recuerden que la vocación no es la certeza de un llamado, sino la generosidad de una respuesta. Que Dios les bendiga a todos ustedes. No olviden compartir este video y seguirnos para más videos. Dios les bendiga.